Tengan todos un buen día. Mi nombre es Kevin López, estudiante de Universidad Tecnológica de El Salvador, carnet 291624-2023. Este día les voy a hacer la presentación sobre la investigación de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, las EDOs. Vamos a llevar a cabo lo siguiente: los métodos para resolver las ecuaciones diferenciales, así como también las diferencias entre las ecuaciones homogéneas y no homogéneas. La diferencia entre las ecuaciones homogéneas y no homogéneas son las siguientes. Las ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden son aquellas en las que aparece la segunda derivada de una función incógnita, o sea, que no sabemos acerca de ella, junto con la primera derivada y la propia función. Estas ecuaciones se clasifican en dos categorías, como lo mencionaba al inicio, las que son las homogéneas y no homogéneas. Ahora bien, veamos las ecuaciones homogéneas. Las ecuaciones homogéneas son aquellas ecuaciones diferenciales que todos los términos que las componen están relacionados directamente con la función incógnita, a sus derivadas. En pocas palabras, el término independiente es cero. La forma general de una ecuación diferencial ordinaria homogénea de segundo grado es la siguiente. Aquí podemos ver acerca de las ecuaciones homogéneas. Una ecuación diferencial es homogénea si todos los términos que la componen están relacionados directamente con la función incógnita o sus generales de una ecuación diferencial ordinaria homogénea de segundo orden, que es a x y segunda derivada más b x y primera derivada más c x y igual 0, donde ax, bx y cx son funciones continuas en un intervalo dado. Y es la segunda derivada de la función incógnita yx. ¿Cuáles son sus características principales? Las características principales son la solución de las EDOs homogéneas siempre forman un espacio vectorial, lo que implica que cualquier combinación lineal de las soluciones independientes también es una solución válida. La solución general para las EDOs homogéneas se expresa como y va a ser igual c sub 1 y sub 1 de x más c sub 2 y sub 2 x, donde y sub 1 x y y sub 2 x son soluciones lineales independientes y c sub 1 y c sub 2 son constantes determinadas por las condiciones lineales. Aquí tenemos un pequeño ejemplo acerca de las EDOs homogéneas. Vamos a resolver lo siguiente. Y, la derivada, la segunda derivada de y menos 4 por la primera derivada de y más 4y igual 0. Me va a disculpar aquí que se fue una y de más. La ecuación característica asociada es r al cuadrado menos 4r más 4 igual 0. Las raíces son r1, r sub 1 igual r sub 2 igual 2. Estamos hablando de una doble raíz. La fórmula que se ocupa o la solución general es y igual c sub 1 más c sub 2 x por Euler elevado al cuadrado de x. Entonces, para poder resolver esta incógnita, como sabemos que tiene que ser la derivada de y, se ocupa esta fórmula de las, no, de las de ecuaciones homogéneas.
En cambio, ecuaciones no homogéneas tenemos lo siguiente. Una ecuación diferencial es no homogénea si incluye un término independiente distinto de cero, determinado término forzante o fuerte. Su fórmula general es A por X por segunda derivada de Y más B por X primera derivada de Y más C X Y igual G de X, donde G de X es una función continua en el intervalo considerado. Sus características principales son las siguientes. La solución general de una EDO no homogénea contiene la solución homogénea Y sub H con una solución particular Y sub P. Que tenemos lo siguiente. Y igual Y sub H más Y sub P. El método para encontrar Y sub P depende de la fórmula de G de X. Algunos métodos comunes son coeficientes, indeterminados y validación de parámetros. Son como los métodos que debemos de identificar para poder solucionarlo. Un ejemplo es el siguiente. Hay que resolver segunda derivada de y menos 3 por primera derivada de y más 2y igual Euler elevado a la x. La solución homogénea asociada es y sub h igual c sub 1 por Euler elevado a la x más c sub 2 Euler elevado al cuadrado por x. Proponemos una solución particular en la cual y sub p es igual a por x por Euler a la x y la sustituimos para determinar que a igual a 1. La solución general sería la siguiente. Y igual c sub 1 Euler a la x más c sub 2 Euler al cuadrado de x más x Euler elevado a la x. Esta sería la solución general para poder solventar lo que es este ejercicio que tenemos acá arriba. Más adelante hay un video demostrativo de cómo solucionar este tipo de ecuaciones. Los métodos para resolver EDOs de segundo orden son los siguientes. Existe el método de coeficiente constante, el cual este método se aplica cuando la ecuación diferencial tiene coeficientes constantes, es decir, cuando a, b y c no dependen de x, que son completamente independientes. Planteamos la ecuación característica. A partir de la EDO, a segunda derivada de y más b primera derivada de y más cy igual 0, tomamos la ecuación ar al cuadrado más br más c igual 0, donde r representa un número que puede ser real o complejo. Para resolver las ecuaciones cuadráticas dependemos de las raíces. La solución general tendría diferentes formas. Si las raíces son reales y distintas, tenemos que R1 es diferente de R2. Entonces es y igual c sub 1 Euler por R por 1 por X más C al cuadrado Euler por R 2 X. Si las raíces son reales e iguales, R1 es igual a R2 es igual a R. Entonces su fórmula sería y igual C sub 1 más C sub 2X por Euler elevado a la Rx. Pero si estas son raíces complejas conjugadas, tenemos que R es diferente de infinito más menos beta i, donde tenemos que y es igual a Euler infinito elevado al infinito por x, c sub 1
coseno de beta por x más c sub 2 seno de beta por x. Estas son las diferentes fórmulas a utilizar dependiendo de que si R es un número real y son distintos, son reales e iguales o son complejas conjugadas. Un ejemplo que tenemos para resolver la siguiente ecuación sería que segunda derivada de y menos 2y primera derivada de y más y igual 0. La ecuación característica es r al cuadrado menos 2r más 1 igual 0. Tenemos la raíz doble que sería 1, que serían de ambas y. Entonces la solución general es la que vimos en la slide pasada, la cual era y igual c sub 1 más c sub 2 por x por Euler a la x, ya que tenemos raíces dobles. Siempre estamos con los métodos para resolver las EVA de segundo orden. Tenemos el método de variación de parámetros. Este método se utiliza para resolver E2 no homogéneas de segundo orden. Es particularmente útil cuando g de x no tiene una forma que permita aplicar coeficientes indeterminados. Para resolver las E2 no homogéneas asociadas, hacemos lo siguiente: determinar y sub h, que incluye y sub 1 de x y y sub 2 de x. Las soluciones indeterminantes son las siguientes: proponer una solución particular, y sub p igual u sub 1 de x, y sub 1 de x más u sub 2 de x por y sub 2 de x, donde u sub 1 de x y u sub 2 de x son funciones desconocidas, no tenemos conocimiento de ellas. Y para resolver la ecuación, para la primera derivada de u sub 1 de x y la segunda derivada de u sub 2 de x, se utiliza lo siguiente: primera derivada de u sub 1 por y sub 1 más segunda derivada de u sub 2, y sub 2 igual 0. Que al final su fórmula resultante sería primera derivada de u sub 1 por y sub 1 más segunda derivada de u sub 2, y sub 2 igual g de x sobre a. Esto se integra para obtener lo que es u sub 1 de x y u sub 2 de x. Finalmente, sustituimos y sub p para obtener la solución completa, la cual se muestra en un breve ejercicio en la siguiente página. Que es lo siguiente: tenemos resolver la segunda derivada de y menos y igual coseno de x. Entonces la solución homogénea sería y sub p igual c sub 1 por Euler elevado a la x más y sub 2 por Euler elevado a la menos x. Solución particular: utilizando variación de parámetros, obtenemos que y sub p es igual a 1 medio por x por seno de x. Y su solución general sería y igual c sub 1 por Euler elevado a la x más y sub 2 por Euler elevado a la menos x más 1 medio por x por seno de x. Es lo que teníamos acá de la variación de parámetros. Aparte de tener la solución homogénea, que sería esta parte, agregamos también lo que es la solución particular, que sería de yp, para poder
y sub p, perdón, para poder solventar acá lo que es este ejercicio. A continuación, tenemos un video donde nos explica más a profundidad un ejemplo de ecuaciones de coeficientes constantes de segundo orden, la cual es homogénea. Lo vamos a reproducir en este momento para poder saber un poco más de la misma. Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial lineal de segundo orden que tiene coeficientes constantes y' menos 6y' más 8y igual a 0. Para resolver una ecuación diferencial de este tipo, lo que empezamos haciendo es proponer una solución de tipo exponencial. Se propone una solución de tipo exponencial porque las funciones exponenciales son las que tienen como derivadas a ellas mismas. Y aquí, si notan, estamos sumando una segunda derivada más una primera derivada más la propia función, y eso nos tiene que dar igual a 0. Entonces, por ello es razonable pensar que la función que estamos usando es una función exponencial. Así que lo que empezamos es proponiendo que y es igual a una exponencial de r por x. Esta r es la que nos gustaría conocer. ¿Cuánto vale para cada solución de esta ecuación diferencial? Entonces lo que vamos a hacer, como estamos suponiendo que una solución de esta ecuación es de este tipo, es sustituir esta función en nuestra ecuación. Entonces necesitamos calcular la primera derivada y la segunda derivada de esta función. Así que calculamos la primera derivada, la derivada de una exponencial. Recuerden que se calcula derivando primero el exponente. La derivada de rx es simplemente r, porque r es una constante, y multiplicado por e a la rx, o sea, se multiplica por la propia exponencial. Hay que volver a derivar para obtener la segunda derivada y poder sustituir aquí. Entonces la segunda derivada se calcula otra vez derivando esta exponencial, que otra vez se deriva el exponente. La derivada de rx es r, multiplicado por esta r nos da r cuadrada, y pasamos otra vez la exponencial de rx. Bueno, pues ahora vamos a sustituir estos valores aquí en la ecuación diferencial y nos queda entonces lo siguiente. La segunda derivada, que es r cuadrada e a la rx, menos 6 por la primera derivada, que es r e a la rx, más 8 por la propia y, que es 8e a la rx, igual a 0. Noten que aquí podemos factorizar la exponencial de rx y nos queda lo siguiente. R cuadrada menos 6r más 8, todo esto multiplicado por e a la rx igual a 0. Ahora notemos que aquí tenemos una multiplicación de dos funciones igual a 0. Eso significa que necesariamente alguno de los factores es 0, pero una función exponencial nunca es 0. Esa es una propiedad de las funciones exponenciales. Entonces la exponencial no puede ser 0. Por lo tanto, r cuadrada menos 6r más 8 es igual a 0. Y ahora esto lo podemos ver como una ecuación de segundo grado. Las ecuaciones de segundo grado ya sabemos resolverlas. Se pueden resolver por factorización o con la fórmula general. En este caso sale muy fácil resolverla por factorización. Noten que este trinomio se puede factorizar como r-2 por r-4 y esto igual a 0. Ahora otra vez tenemos un producto de factores que nos da como resultado 0. Así que alguno de ellos debe ser 0. Entonces tenemos la siguiente posibilidad, que r-2 sea igual a 0 o que r-4 sea igual a 0. De la primera ecuación obtenemos que r tendría que ser igual a 2. Si simplemente este 2 que está restando pasa sumando, 0 más 2 es 2. Y en la segunda, que r debe ser igual a 4. Entonces obtenemos dos valores para r. Esto es porque recordemos que una ecuación diferencial de segundo orden homogénea tiene dos soluciones que son linealmente independientes, y precisamente cada solución va a obtenerse con cada uno de estos valores de r. Simplemente sustituimos el primer valor de r, que es r igual a 2, en la solución que propusimos, y obtenemos que una solución y1 va a ser igual a e elevado a la 2x. Y la segunda solución se obtiene sustituyendo r igual a 4, aquí en donde propusimos nuestra solución. Así que y2 es igual a e a la 4x. Ya tenemos entonces dos soluciones que son linealmente independientes. Por lo tanto, podemos obtener la solución general de nuestra ecuación diferencial simplemente multiplicando una constante arbitraria c1 por la primera solución e a la 2x más una constante arbitraria c2 por la segunda solución e a la 4x, y esta de aquí es la solución general de nuestra ecuación diferencial. Así es como se resuelven las ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes. Básicamente
se propone una solución de tipo exponencial y se obtiene el valor de r. Claro que podemos hacer todo este procedimiento de proponer la función y igual a e a la rx, calcular la derivada, la segunda derivada, sustituir, factorizar y luego resolver esta ecuación, o bien podríamos saltarnos todos estos pasos y darnos cuenta que a partir de la forma de la ecuación diferencial podemos deducir cuál va a ser la forma de la ecuación en términos de r, que por cierto, esta ecuación se llama ecuación característica de la ecuación diferencial. Entonces la ecuación característica, noten que tiene la misma forma que la ecuación diferencial. Donde aparece la segunda derivada es donde aparece r cuadrada. Donde aparece la primera derivada es donde aparece r, con el mismo coeficiente, menos 6. Y donde aparece únicamente y, aquí no aparece ninguna r. Entonces aquí, desde aquí podemos ver la ecuación característica, r cuadrada menos 6r más 8 igual a 0. Así que no es necesario estar repitiendo todo este procedimiento. Podemos saltarnos estos pasos, irnos directamente a la ecuación característica, resolverla y a partir de ahí recordar que la solución tiene la forma y igual a e a la rx. Simplemente sustituimos cada valor de r, que generalmente son dos valores, y de ahí obtenemos la solución general. Bueno, en una ecuación de segundo grado también tenemos otras posibilidades. Una posibilidad es esta, que nos dé dos soluciones reales. Hay otra posibilidad en la cual obtenemos únicamente una solución real y hay otra posibilidad en la que no obtenemos ninguna solución real, en la que obtenemos dos soluciones complejas. Esos casos los veremos más adelante. Por ahora les dejo un ejercicio que es similar a esta ecuación diferencial. Calculen ustedes la solución general de la ecuación diferencial y' más 4y'. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejercicio acerca de lo que son las ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes de segundo orden homogéneas. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Gracias por su atención prestada. Que tengan un buen día y muchas bendiciones. Feliz cierre de ciclo. Adiós.